pues es bonito la convivencia familiar, salir a pasear, a compartir, a visitar a la familia, andar por allí, hermanos, tomando un tiempecito para las responsabilidades, hermanos, pero este es el mejor lugar y este es el mejor momento. Dios bendiga a esta pareja joven que nos acompaña en esta ocasión. ¿Qué deseos para ellos, hermanos? Dios les bendiga y qué bueno que nos sigan acompañando. Dios bendiga por allá a nuestro hermano Espejo, su esposa que viene de Nogales. Son los padres de nuestro hermano Emanuel, que ya muy pronto va a estar tocando acá en el frente. Ya le anda el hermano por participar. Gloria a Dios, se trae su acordeón antes del culto y está aquí alegrando el ambiente también nuestro hermano. Gloria a Dios. ¿Qué deseos para nuestros hermanos? Dios bendiga, Dios les guarde muchos. Es un honor tener, hermanos, pueblo nuevo en nuestros medios. Y si acaso me pasa alguien por ahí, hermanos, pues usted sabe que ya desde antemano el Señor ya le dio la bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en la primera carta del apóstol Pablo. Estaremos tomando, hermanos, aproximadamente un poquito más de media hora en esta enseñanza que dio principio el día de ayer allá en la fraternidad que tuvimos, la fraternidad anual del compañerismo de Arizona en la ciudad de Nogales. Ahí estuvimos con nuestro pastor en aquella localidad, nuestro hermano Pepe Cedeño. Y por cierto, hermanos, les mando un saludo fraternal, una paz de Cristo a todos los presentes, a toda la iglesia aquí local en este lugar. Y pues oremos por la obra allí, hermanos, la obra después de siempre algo de tiempo que se estuvo por allí trabajando, celebrando cultos en los hogares. Finalmente los hermanos se establecieron, ¿verdad? Por ahí enfrente de la tienda del Food City, el único tienda creo por ahí en la salida para Nogales. Ahí estuvieron rentando un localito. Ahorita tienen su templo, tienen una propiedad que ya tienen 2 años pagando el lugar. Y para que el Señor les supla, hermanos, sus pagos, sus compromisos. Sabemos que el Señor de Él es el oro y la plata. Y aunque no es una congregación muy grande, hermanos, pero sí es una congregación muy unida. Y hermanos, la unión hace la fuerza. ¿Cuántos creemos esto, mis hermanos? Gloria a Dios. Vamos allí a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya lo dijimos. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 4, si no trae Biblia, acérquese con alguien ahí para que disfrute esta palabra. Capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Vamos a leer unos versículos solamente, hermanos. Los primeros 3 versículos lo hacemos alternado para participar todo y así estará tomando su lugar. Dice a la letra en el nombre del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice el 3, todos juntos: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aleluya. ¿Cuántos aquí hemos conocido ya esa verdad preciosa, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, póngase cómodo en su lugar, póngase cómodo, hermanos, confortable, dando gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, grandes hombres han pasado por este mundo, por esta vida. Hombres, algunos de ellos libertadores de países, de naciones. Y todos han venido, hermanos, tratando de tener para ese pueblo por el cual pelean, para ese pueblo del cual enfrentan las guerras y todas aquellas grandes batallas, con el propósito de que ese pueblo alcance una libertad tan deseada, tan apreciada, hermanos, por las naciones de la tierra. Vivimos en un país donde, hermanos, gracias a Dios porque hasta el día de hoy todavía tenemos libertad para reunirnos, congregarnos. Tenemos santuarios, tenemos locales comerciales donde la iglesia hace sus servicios aquí en el estado de Arizona. Tenemos templos pequeños, hermanos, también donde la congregación es pequeña, gloria a Dios. Pero lo bonito de esto es que hay esa libertad, hermanos. Al venir a este lugar, usted viene a alabarle, viene a tener un encuentro con el Señor. Usted puede doblar sus rodillas donde se encuentra y usted puede palmear, usted puede, mis hermanos, darle gloria a Dios, puede pasar al altar. Hermanos, podemos abrir las escrituras y disfrutar de algo precioso que el Señor le ha placido dejarnos hasta el día de hoy, porque verdaderamente su palabra se cumple cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Él encontramos esa verdad, la cual ahora disfrutamos, hermanos, esa libertad preciosa que debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Y decíamos que donde está el Espíritu de Dios
ahí hay libertad. Así que alábele que Él vive, hermanos, hermanas, alábele, Dios bendiga a la juventud, el grupo de alabanza que nos ha estado ministrando en la presencia del Señor aquí ya en el transcurso de esta mañana. Dios bendiga a nuestros jóvenes, oremos siempre por ellos, que el Señor siga fortaleciéndoles y dándoles de su gracia. La escritura que leímos, vamos a tomar base, fundamento en esta breve enseñanza, pero muy importante. Dice a la letra, ya lo leímos, pero una vez más, el Espíritu dice claramente que en los postreros días o los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios crió, con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido esta preciosa verdad. Aleluya. El lema de esta fraternidad, el lema que tuvimos el día de ayer, hermanos, fue respecto a la perseverancia, a perseverar en la doctrina. Algo muy importante que de pronto en el paso del tiempo se puede, hermanos, ir desapareciendo de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras congregaciones, hermanos, pero es importante perseverar en lo que el Señor nos ha revelado, en el entendimiento que tenemos acerca de su bendita palabra, porque ahí está la clave para poder llegar hasta el final de la carrera. El Señor mismo lo estableció en su palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que esto no es algo temporal, no es algo, hermano, circunstancial, por cierto tiempo, por cierto lugar, mientras estoy en Estados Unidos. Cuando ya no está aquí, ya voy a volver a mi vida pasada, que mientras las cosas van bien. No, esto es, hermanos, de ir como la luz de la aurora en aumento, porque conforme va pasando el tiempo, debemos asimilar más el conocimiento y seguirlo poniendo por obra, seguirlo practicando, para que esto lo podamos nosotros transmitir aún a las generaciones que vienen atrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque el caminar en el Señor, hermanos, es como una carrera. Gloria a Dios, la escritura así lo revela, mis hermanos, que es una carrera donde dice que muchos son los que corren, pero uno es el que alcanza el premio. ¿Y qué es el con ese que lo alcanza? Es en el que perseveró. Gloria a Dios. Y porque la salvación es personal, aún así el Señor no quiere que nadie se pierda. Nosotros mismos como padres de familia no queremos que nuestra familia se pierdan, y es por lo cual siempre estamos orando por cada familia, orando siempre los unos por los otros, las familias ausentes, las familias que salen de la ciudad, al menos los que están en nuestro círculo, que están aquí con nosotros por los menos 10, 20 o 30 años. Aquí hay pueblo que tiene desde allá, hermanos, desde mediados de los 80, 90, sí, 90 que nos establecimos en este lugar. Se me cruzan las líneas poquito, hermano, ¿verdad? No creo que es por la edad, es porque yo llegué aquí a mediados de los 80, aquí a estas áreas de aquí de Arizona. Hermanos, ya estamos en 40 años viviendo por acá. Ya nos hicimos acá de Arizona, hermanos, más de la mitad de nuestra vida. Y el asunto de la iglesia, hermanos, pues el Señor nos ha concedido estar militando por los últimos 35 años de nuestra vida. Entonces imagínense cuántas cosas no hemos, hermanos, visto, cuántas cosas no hemos experimentado, cuántas familias no hemos conocido. Y de ello, hermanos, pues gracias a Dios que todavía hay quienes han sido valientes y seguimos perseverando en este camino santo. Algunos de ustedes se convirtieron allá en algún otro lugar y el Señor nos integró aquí este cuerpo, a esta familia. Vinieron de allá, más allá de la frontera, y el Señor lo trajo hacia esta casa de oración, en la cual, hermanos, por todos estos años han salido otros siervos esforzados que el Señor ha dado testimonio en sus vidas y han estado trabajando alrededor del valle, alrededor del estado, para hacer, hermanos, el trabajo de Dios, el cual encomendó a su iglesia de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Quizá no todos tengamos la libertad de ir como algunos han viajado, ¿verdad? Que a Japón, a Dubái. No están los hermanos Montes, ¿verdad? No vinieron ahora. Que a Dubái, los hermanos a Venezuela, los hermanos Valera. En lo particular, pues me ha tocado a mí ir para Israel, a Jerusalén, hermanos. Pero el propósito, hermanos, en esto debe ser siempre llevar la semilla, llevar la hermosa palabra de Dios nuestro Señor, porque esta es nuestra vida, hermanos.
Esto debe ser nuestra prioridad en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Continuar adelante con esa palabra, ese mandamiento del Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. No sé cuántos lo estamos haciendo, pero hay que esforzarnos, hermanos. Si más no podemos hacer, allí siempre estar motivando a nuestra familia, apoyando las campañas. El día viernes se nos invitaba una actividad especial allá a la población, ahí, bueno, es ciudad, ahí Kidman. Los que viajamos a Las Vegas sabemos, ¿no?, que es una ciudad que está de paso, es un lugar que forzadamente tenemos que pasar por Kidman, y por muchos años hemos pasado por ese lugar, hermanos, no menos de 25 años, y siempre nuestro corazón se excitaba, hermanos, al pasar por ahí. Señor, ¿cuándo podremos hacer algo por acá, levantar algo para tu gloria? Y hermanos, pues todo está en el tiempo y en el plan de Dios nuestro Señor, que así como el Señor ha abierto puertas en otras ciudades, como lo hizo aquí en Phoenix, Arizona, el Señor sigue abriendo puertas dentro del estado y aún fuera del estado, para que en esto, hermanos, la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificadas, que el Señor siga rescatando almas perdidas que están sin Dios y sin esperanza, que el Señor siga transformando los hogares, las familias, el Señor siga trayendo más juventud a sus caminos, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo haya siempre esa frescura de aún mirar niños en medio de la congregación, mirar adolescentes, mirar jóvenes, mirar hermanos adultos, ancianos, hermanas, hermanos. Eso es vida, hermanos. Eso es vida, aún dentro de una familia, de una casa, cuando ya no hay, hermanos, las risas de un niño, cuando ya no hay los regaños de los viejos, como que esa casa ya no es la misma. Pero disfrute usted lo que ahorita está experimentando, gócese con lo que el Señor le ha dado y dele gracias a Dios que usted, hermanos, y yo tenemos esas experiencias preciosas en el amor de Dios nuestro Señor. Gracias, bendito Padre, gracias, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, ese fue el lema general, perseverando en la doctrina, en base allá a la actividad que la iglesia primitiva tuvo de una forma, hermanos, muy marcada, que dice que perseveraban en la doctrina. Y eso lo marcó, quedó bien marcadito allí, hermanos, ¿verdad? Porque no nomás queda allí, sino también perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobre todo en la comunión los unos para con los otros. Qué importante tener esos principios de fe, principios básicos para la vida cristiana, porque si no atendemos eso que es básico, hermanos, entonces se nos va a ser más difícil cumplir con lo demás. El perseverar en la doctrina no es solamente, hermanos, dejar pasar el tiempo hacia a rumbo, sino estar fructificando en medio de ello, que se note, hermanos, como dijo Pablo a Timoteo, que tu aprovechamiento sea conocido de todos. Y además le dijo, dice, ocúpate en tu salvación, dice, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, el Señor ha dejado por su palabra bien determinados sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Ellos participaban en la comunión, quiere decir que estaban unidos. Había una unidad tal que el crecimiento en la iglesia primitiva, hermanos, fue incontenible. De pronto, de aquel grupo de 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, de allí, hermanos, vino una grande conversión de 3,000 creyentes, y de allí, hermanos, se empezó a multiplicar la iglesia. Hubo otra pesca, hermanos, así grande, de más de 5,000 almas, y ya esa congregación de pronto se miró casi llegando a los 10,000 miembros. No había lugar dentro de Jerusalén para incontenible o para contener toda esa grande multitud de creyentes. Eran cultos multitudinarios, de manera que el Señor permitió una persecución para que los que estaban ahí, hermanos, reunidos, los que estaban ahí concentrados, empezaran a salir, hermanos, para llevar la palabra de Dios nuestro Señor, porque así está el testimonio bíblico, que dice que por donde quiera que pasaban, enseñaban y predicaban al Señor Jesucristo. Así corrió la palabra en el primer siglo, hermanos, de una forma maravillosa, que bendito sea Dios nuestro Señor, que posteriormente esa palabra cruzó fronteras hasta llegar a esta ciudad de Phoenix, Arizona.
llegar aquí a este continente, llegar a esta nación, y de lo cual nosotros hemos sido beneficiados, porque aquí hay muchos que fueron alcanzados por el mensaje del Señor, por labios de un siervo, por un folleto, por un canto. Hermanos, fuimos alcanzados y nos integramos a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hubo algo, hermanos, aún desde el principio, que establece la Escritura, una cosa que no estamos ajenos y que más que nada aquí aparece en la Biblia como una profecía que se habría de cumplir en cierto tiempo determinado. Dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Un peligro del cual no estamos exentos ninguno de nosotros, hermanos. Cuando habla, hermanos, de los postreros tiempos, está aplicando un tiempo desde la muerte y resurrección del Señor hasta el día de su venida. Así que esto sigue corriendo, mis hermanos. Estos postreros tiempos, y la maldad se sigue multiplicando, y la apostasía, en algunos casos donde aquí habla que algunos apostatarían de la fe, se sigue manifestando. ¿Qué significa la palabra apostasía? Hermanos, no es ni una ni otra cosa más que apartarse de la fe verdadera. Eso es la palabra, el término apostasía, hermanos. Un apóstata es el que le da la espalda al Señor. Un apóstata es el que sigue las herejías conforme en ocasiones a su deseo, a su gusto, y que toma las cosas a la ligera de la palabra de Dios nuestro Señor. Hermanos, gracias a Dios que nosotros no somos tales. No sé cuántos pueden decir amén a esto. Gloria a Dios. Pero sí estamos en el peligro. Grandes hombres, grandes predicadores, familias enteras se han vuelto atrás, hermanos, todavía a seguir caminando en aquel camino de error donde un día fueron, hermanos, sacados, rescatados por la mano del Señor. Y tan fácil que es caer, hermanos, en la trampa del diablo, porque el diablo tiene una estrategia. El apóstol Pablo lo dijo: no ignoramos sus maquinaciones. Lo hace con astucia, lo hace con engaño. No se da cuenta la persona cuando ya se empieza a apartar del camino de Dios, cuando ya empieza a enfriarse, cuando menos piensa ya está practicando las cosas que antes hacía, y a veces de una forma más desordenada. Por tal razón decía al principio que estos temas, hermanos, son muy importantes, son vitales para nuestra vida, porque no queremos al final del camino, al final de la carrera, al final del día, hermanos, que nosotros estemos perdidos, que ya estemos en tal confusión que ya no sepamos ni siquiera dónde quedó el camino verdadero, dónde quedó el camino que un día nosotros con todo corazón nos declaramos, nos determinamos a servir a Dios por todos los días de nuestra vida. Yo creo que todos en su momento, y esa fue nuestra decisión, una decisión voluntaria. ¿Por cuánto tiempo ha decidido, determinado servir al Señor? ¿Verdad que dijimos por todos los días de nuestra vida? Algunos dijeron, ¿verdad?, hasta la eternidad. Y es una gran verdad, hermanos, porque lo que estamos haciendo aquí en este momento, lo que estamos haciendo en esta tierra, mientras estamos, hermanos, militando en el Señor, es una práctica solamente de lo que haremos por toda la eternidad. Gloria a Dios. La única diferencia, que allá no va a haber cansancio, allá no va a haber aflicción, allá no va a haber achaques, allá no va a haber problemas. Allá solamente estará la presencia del Señor ministrando a su pueblo, ministrando a aquellos que un día fueron hermanos, traídos de allá de las tinieblas a su luz admirable, alabando, glorificando, uniéndonos allí, hermanos, con el ejército de los cielos que dicen y cantan así, hermanos, con una grande armonía preciosa: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Yo quiero llegar allá, hermanos, algún día con el Señor. No sé cuánto tiempo me falta en esta tierra, pero yo estoy determinado hasta el último aliento seguir adelante, mis hermanos, seguir sirviendo al Señor. Quizá, hermanos, lleguen por ahí en situaciones ya a veces más difíciles en la vida de cada uno, mayormente los que ya estamos en otra etapa de la vida, hermanos, pero yo creo que todavía podemos llegar por allí, quizá en silla de ruedas, con andadores, con lo que sea, llegar, pero no perdernos, hermanos, esta grande bendición. Esto es solamente una vez en la vida. El haber tenido encuentro con el Señor es una sola vez. No hay una repetición, no hay un segundo chance. La religión popular enseña acerca del purgatorio, y que allá los rezos y las misas, lo que le practiquen, lo que hagan, le va a dar una segunda oportunidad allá donde se encuentra. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Nomás hay un solo lugar donde las almas van a ir a disfrutar las promesas del Señor, que es en su presencia, allá en la gloria. Y también, hermanos, hay otro lugar
en donde también sabemos que aquellos que no quisieron obedecer el evangelio van a tener que ir a pasar la eternidad. Pero gloria a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Bien, pues prosigue, hermanos, hablando acerca de la comunión, prosigue diciendo que en el partimiento del pan, dice que en el partimiento del pan, que todas las veces que celebremos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y como el Señor no viene, por eso la iglesia se reúne, hermanos, se reúne una vez al año, en el mes de noviembre, tenemos esa celebración que es la comunión en el cuerpo de Cristo y también la manifestación de los unos hacia los otros. El Señor lo dijo por su palabra: tomad esta copa, dice, bebed esta copa, tomad este pan, porque este es mi sangre y este es mi carne. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos los que participamos de el beneficio de la salvación, del bautismo en su nombre precioso, tenemos que estar conscientes de que tenemos que participar también de la Santa Cena. No es una opción, no es que si quiero, si puedo, es algo, hermanos, muy necesario para que podamos mantenernos saludables. Finalmente habla de las oraciones, que es el último aspecto en lo que estoy estableciendo un fundamento, hermanos, para enseñanza que verdaderamente pues no lo voy a cansar de desarrollar, el tiempo corre muy rápido. Habla de las oraciones. Las oraciones, hermanos, es prácticamente el ejercicio espiritual más imprescindible en la vida cristiana. Y, hermanos, ese cual tenemos más acceso, porque no tan solamente tenemos que ir hasta el santuario, doblar las rodillas en el altar, que eso es lo más bonito que pueda haber, hermanos, en la práctica de la oración. Allá en su casa puede tener, allí en su intimidad, puede tener allí un lugar especial para hacerlo. Cuando va al trabajo, si está en su escuela, en el camino, allí podemos conectarnos con el Señor, hermanos. Es hermoso andar en el Espíritu, andar en ese plan, hermanos, de estar siempre comunicados con el Señor. Y todo ello es evidente cuando estamos de esa forma, porque cuando usted viene a los cultos, usted los disfruta, aleluya. Usted hasta aún siente el deseo de que siguiera el culto más tiempo, pero estamos, hermanos, bajo un orden del tiempo que tenemos que respetar. Pero eso es, hermanos, la manifestación de que hay un gozo en su corazón, en su alma. Pero bendito sea Dios que cuando, lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir, cuando nos vamos de este lugar, el Señor no se queda aquí encerrado, hermanos. El Señor no está ahí crucificado, el Señor no está ahí en un manto ahí plasmado. El Señor es espíritu, gloria a Dios. Y el Señor va con nosotros, hermanos, aleluya. Va con nosotros y su espíritu es en el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito su precioso nombre. Bien, hermanos, pues ese fue el lema, perseverando en la doctrina. Y como subtítulo, la parte que a mí me correspondió, hermanos, la participación, fue acerca de la apostasía, que es donde ya leímos hace un momento, donde dice que eso pasaría en los postreros o últimos tiempos, en los cuales algunos apostatarían de la fe. ¿De qué forma? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, ya esto estaba escrito para la iglesia del primer siglo, donde no había tanta religión, donde no había tanta denominación, donde no había tanta confusión en el mundo entero. Hermanos, imagínense 2000 años después que todo esto ha cobrado, hermanos, ha cobrado una velocidad grandísima. Todos los aspectos, hermanos, ya estaba profetizado que la ciencia se multiplicaría. Pues bien, ciertamente, hermanos, ¿verdad? El asunto de la predicación del evangelio pues tiene que cumplirse, porque así lo declaró el Señor. Y cualquier grupo religioso se adjudica que tienen la verdad. Cualquier grupo religioso muchas veces se declaran que nomás ellos son los únicos que van a ser salvos. ¿Cuántos hemos oído esto? Por ahí hay grupos, algunos que tocan las puertas, otros que por ahí andan, ¿verdad? Los jóvenes, sus discípulos en bicicleta, esos de camisa de manga cortita, y si usted les pregunta, ¿verdad? Ellos van a decir que es una doctrina revelada, que se les reveló a su líder, se les reveló a su profeta, que nomás ellos son los elegidos y que el que no se convierta a ellos no va a ser salvo. Hermanos, estos son espíritus de error, de mentira, de engaño, porque al Señor no lo podemos limitar, hermanos. El Señor, hermanos, hinche la tierra con su Santo Espíritu y el Señor obra en toda aquella que le busca de todo su corazón. Además de esto, mis hermanos, el Espíritu de Dios no hace excepción de personas, sino que alcanza a los que están ordenados para vida eterna. Qué bonito es esto, mis hermanos, que aunque un gobierno se reserve el derecho de recibir o de expulsar gente de sus
territorios. El Señor no es así, hermanos, no es como los seres humanos, no es como los gobiernos. El Señor está siempre con sus brazos abiertos para recibir con amor a todos aquellos que vienen con un corazón, hermanos, contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Qué bueno, mis hermanos, que usted en este día vino con esa disposición, con ese ánimo para tener este encuentro precioso con el Señor por medio de su palabra. Decíamos de muchos grupos religiosos, hermanos, listas incontables, de las cuales pues solamente, hermanos, así a manera de referencia les compartía el día de ayer allá a los hermanos, ¿verdad? En respecto de la iglesia popular, que cuentan por varios millones de miembros alrededor de todo el mundo entero, los ortodoxos, los musulmanes, las iglesias antiguas de que surgieron de la reforma del tiempo de Martín Lutero, la anglicana, la luterana, los metodistas, las asambleas de Dios, aún, hermanos, las iglesias adventistas y otras independientes, agregando otras más como las episcopales, las reformadas, las presbiterianas de Corea, las menonitas, como a manera de sectas menonitas, las Amish, y otras, ¿verdad? Acá en América, como la Iglesia Cristiana Apostólica, la Iglesia Evangélica de América, los bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová, y además dentro del pentecostalismo que inició allá, hermanos, en la calle Azusa en 1904, allá en Los Ángeles, hermanos, que se extendió el día de hoy hasta el África y está esparcido grandemente en América Latina. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Cristiana Espiritual, de las cuales se deriva una secta que ha tenido mucha mención en los últimos tiempos por los delitos que ha cometido su liderazgo, sus apóstoles llamados la Iglesia de Luz del Mundo. Quizá algunos han visto alguna información. Ha estado saturada las redes de todos los escándalos de esta gente. De ahí se derivó el Buen Pastor y otras tantas iglesias, hermanos, que les digo, será incontenible darle una lista de todos los movimientos religiosos que existen hoy en día. Aquí está, hermanos, prácticamente como un menú de restaurante para que se escoja lo que a uno le gusta, lo que a uno le agrada y aún hasta lo que a uno le convenga. Pero, hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios nuestro Señor. Debemos de apegarnos para tener esa confianza y esa seguridad de que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino que Dios nuestro Señor trazó para que pudiéramos nosotros un día llegar hasta su presencia y nunca apartarnos, hermanos, nunca apartarnos de este camino santo, el cual está fundamentado, según Efesios 2:20, edificados en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, aleluya. Por cuanto, hermanos, el Señor fue el que murió en la cruz del Calvario por su iglesia. Nosotros no pertenecemos, hermanos, a ninguna agrupación religiosa donde se le da la honra a un personaje en especial, a algún hombre, a alguna filosofía, a alguna tendencia, hermanos, manipuladora. Nosotros le servimos al Señor por el Espíritu Santo y por el agradecimiento que hay dentro de nosotros, hermanos. El Señor es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Seguimos caminando, hermanos, en este principio porque el Señor nos ha dado testimonio que estamos en el camino correcto. Creemos, hermanos, en el bautismo glorioso del Señor Jesucristo, en el cual hay perdón de pecados. Creemos, hermanos, en que nuestro Dios es uno y uno es su nombre. Creemos, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y una serie, hermanos, de doctrina que la iglesia cristiana tiene para que nosotros no tan solo la aprendamos de memoria, sino que la vivamos, hermanos. La doctrina es enseñanza, es la columna vertebral de la iglesia del Señor. Entonces lo que estamos haciendo el día de hoy es parte de la doctrina. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, aprendiendo cada día más y más del Señor. La apostasía se ha manifestado desde los tiempos antiguos, hermanos. Prácticamente desde la creación se manifestó la apostasía. No es nada nuevo. La única diferencia que en los últimos tiempos se ha manifestado más y más y más, por cuanto dice la Escritura, la palabra de Dios nuestro Señor, que esto sucedería cuando en los postreros tiempos, a saber, en los tiempos que estamos viviendo. Allá en el jardín del Edén hubo esa primera apostasía. Bueno, ya estaban expulsados del jardín del Edén Adán y Eva, y se celebró un culto, hermanos, se celebró un sacrificio, se celebró una ofrenda, y los que lo celebraron aparentemente lo estaban haciendo para el mismo Dios.
pero bajo diferentes condiciones, porque el primero hizo derramamiento de sangre, a saber Abel, mató lo más gordo del rebaño, lo presentó en sacrificio, en holocausto delante de Dios nuestro Señor, y dice la Escritura que el Señor se agradó de aquel sacrificio. Posteriormente vino su hermano Caín, y queriendo también agradar a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dice que trajo de lo de la tierra, de lo del campo, ¿verdad? No crea que trajo de las primicias, no trajo de los principios, hermano. Dejó pasar el tiempo, porque dice, andado el tiempo, quizá traías hasta hojarasca, traía hierba, traías pues plantas, hermanos, que quizás están venenosas, y quiso presentarse así delante del Señor, como diciendo, no nomás mi hermano, también yo traigo algo al Señor, hermanos. Pero el principio de una ofrenda aceptable, el principio en esto, para que usted y yo tomemos nota de que el Señor reciba nuestra ofrenda de labios, nuestra ofrenda de palmas, nuestra ofrenda voluntaria, hermanos, todo lo que hacemos para el Señor está basado en la obediencia. Cuando hay obediencia, el Señor, hermanos, la recibe con agrado. Esa ofrenda llega hasta el trono de su gracia, llega hasta su presencia. Por eso qué importante nuestra actitud cuando venimos a la casa del Señor, hermanos. Decía hace rato, nuestro hermano estaba presidiendo, decía, no importa la cantidad, y verdaderamente, hermanos, el Señor no se fija en cantidades, el Señor se fija en la calidad con lo que usted y yo hacemos las cosas. Quizá de pronto nuestra garganta no nos ayude a cantar como lo hacen nuestros jóvenes, pero usted haga ese cántico de todo su corazón, gloria a Dios. Ahí donde está parado, donde está sentadito, ay, el Señor, toda la semana he estado ocupado, no he tenido oportunidad de tener por allí un devocional, a veces hasta hay la perturbación, los trabajos que tienen ahí sus radios o su música mundana, el Señor, pero aquí estoy en el lugar. Yo quiero cantarte, este presente es para ti, esta ofrenda es para ti, Señor. Y el Señor no rechaza nada, mis hermanos. El Señor no rechaza mayormente aquello que hacemos de todo corazón. Por eso Abel, hermanos, pasó allá a la galería de los hombres ilustres, a los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 nos da un listado de hombres que agradaron a Dios nuestro Señor, pero el primerito que está en la lista fue Abel, de lo cual se dice, hermanos, que aún su sangre que fue derramada, esa sangre clamaba desde la tierra. ¿Qué era lo que clamaba? Clamaba por justicia, porque lo que se hizo en la vida de este gran hombre, este gran siervo de Dios, fue una injusticia. Fue asesinado, fue un homicidio, el primer homicidio que hubo sobre la tierra por su propio hermano. Pero sin embargo, hermanos, él alcanzó gracia delante de Dios nuestro Señor por medio de aquel sacrificio que hizo en ese culto. Ese culto donde solamente había dos, y la diferencia es que él hizo un culto con obediencia y el otro lo hizo a su manera. Entonces esto no es cosa, hermanos, de caminar a nuestra manera, a nuestro criterio. Aún en ocasiones expresamos, y yo me cuento también, hermanos, bueno, es para el Señor, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a hacerle a la lucha. No, hay que hacerlo con excelencia. Si va a hacer algo, hágalo con excelencia. No importa que sea algo humilde, algo pequeño. Yo le digo de pronto, me atrevo a decirle a hermanos, hermanas que trabajan aquí en la propiedad, que hacen algo, la obra de Dios nuestro Señor. Hermano, si no puede hacer todo, pero lo que haga, hágalo con excelencia. Hágalo de todo corazón, que del Señor va a recibir la recompensa. Así trabaja, hermanos, Dios nuestro Señor en todos sus propósitos, en todos sus planes para con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo, aleluya. Y la apostasía, hermanos, siguió infiltrada en medio del pueblo, en medio de las gentes, de las generaciones, porque hay cosas, hermanos, que se heredan. Cuando estaba aquella gran multitud edificando la torre de Babel, allí era un culto también, pero un culto a la soberbia. Querían ellos, hermanos, traspasar hasta los mismos cielos y llegar hasta allá, hasta con el Señor. Miren, nosotros no tenemos necesidad de hacer una torre, mis hermanos, ni siquiera irnos en un avión, hermanos. Estamos día tras día conectados con el Espíritu Santo de Dios y creyendo que un día el Señor levantará y nos llevará hasta su presencia. Aquellas gentes de la torre de Babel, hermanos, fueron avergonzadas porque el Señor miró la intención que había en ellos. Les dio un espíritu de confusión, de forma que no podía comunicarse ya nadie con su compañero, no pudieron avanzar, y aparte de eso fueron esparcidos por todos los rincones de la tierra, con diferentes idiomas, con diferentes rasgos, con diferentes colores. Y es de lo cual, hermanos, pues ahora el mundo entero es un mosaico, hermanos, de culturas, de
de físicos, de lenguas, de dialectos, hermanos, por causa de aquella gran apostasía que se celebró ahí delante, hermanos, del Señor en esa construcción de la Torre de Babel. Muchos se encumbran, quizás en la fama, en su riqueza, en su poder, en su sabiduría, hermanos, pero para llegar con el Señor solamente tenemos que rendirle nuestro corazón y permanecer fieles. Aleluya, perseverar en el Señor, mis hermanos, y nunca apartarnos ni volvernos atrás. En las buenas y en las no tan buenas, seguir adelante, gloria a Dios, porque ahí es donde hay recompensa, donde hay, hermanos, galardón, donde hay un premio muy especial en la vida presente y también en la venidera. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros vemos la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, al paso del tiempo, al paso de los años. Sigamos fieles al Señor, Él tiene todavía más que hacer en nuestras vidas. Hubo otro culto, hermanos, un culto también de la misma forma, muy triste, muy penoso, en aquel pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Allá, hermanos, mientras Moisés subía a recibir las tablas de la ley, y con ese corazón ferviente, 40 días estuvo en la presencia del Señor, donde el Señor con su dedo escribía sobre las tablas, pero aconteció algo muy penoso, algo muy vergonzoso, algo muy triste, mis hermanos, algo que nunca debió haber pasado. Mientras Moisés estaba allá, el pueblo estaba, hermanos, enfervecido con la adoración a un becerro de oro. Oiga, qué contraste tan grande. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios nuestro Señor, que los sacó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Ellos fueron testigos, hermanos, de muchos prodigios, de muchos milagros que usted y yo ya conocemos, todo lo que aconteció en el transcurso de aquel lugar que salieron hasta la tierra prometida. Hubo grandes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios para que de pronto a un ídolo hecho de manos de los hombres se le dijera a aquel pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué poder podría haber tenido esa estatua, hermanos, hecha de las manos de los hombres? Ningún poder tienen los ídolos, hermanos, ningún poder. Y el poder que pudieran tener son por demonios que trabajan por medio de ellos o atrás de ellos. Pero aquel becerro, hermanos, no tenía ningún poder para que se le estuviera dando un culto que no era el culto verdadero, era un culto apóstata. Era un culto, hermanos, que le había dado la espalda a Dios nuestro Señor, porque danzaban, hermanos, con mucha efervescencia, danzaban con mucha entrega, magnificaban con una gritería y con un ambiente de lujuria y de tanta perversidad que se manifiesta cuando se mueven los demonios en el ambiente, de manera que Moisés todavía no llegaba hasta el lugar, porque el Señor le dijo a Moisés: desciende, porque este pueblo se ha descaminado. Y Moisés, hermano, contemplar aquel espectáculo, ¿cómo se sentiría su corazón al mirar, hermanos, ese pueblo del cual en algún momento quizá él se sintió orgulloso? Aquel pueblo se había vuelto a los dioses, a como eran los dioses de Egipto. Dioses, hermanos, que habían dejado allá atrás, allá en aquel lugar de perdición, en aquel lugar de esclavitud. Hermanos, Moisés tomó las tablas con un celo, hermanos, que nos debe a nosotros de cubrir también, hermanos, cuando vemos las cosas que no agradan a Dios nuestro Señor, que no debemos de celebrar, hermanos, las cosas que el mundo celebra, que de pronto se presentan o se manifiestan. Debemos, hermanos, de cerrar oídos, cerrar ojos, cerrar nuestro corazón, que esto no venga a afectar nuestra relación con Dios nuestro Señor, porque, hermanos, eso contamina, eso corrompe, eso causa, hermanos, el disgusto de Dios nuestro Señor. No sea que nos hallemos, hermanos, faltos delante de su presencia, y que cuando vengamos, que en lugar de salir una oración ferviente, salga solamente una lista de reclamos delante de Él, como lo hizo aquel pueblo antiguo, ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Pues bien, habiendo Moisés, hermano, destruido aquellas tablas, hermanos, viene y cuestiona a Aarón, dice: pues ¿qué fue esto? ¿Por qué hicieron esto? Dice: no, es que el pueblo me llevó a hacerles un ídolo porque tú te tardabas en venir. Hermano, el Señor está a las puertas, no tarda en venir, pero si a Él le place tardarse 100 años, tardarse 1000 años, tardarse 1.000.000 de años, usted y yo tenemos que seguir perseverando,
porque el compromiso lo hicimos con Él, no lo hicimos con ningún hombre, con ninguna organización, lo hicimos con un Dios vivo y verdadero. Por eso somos la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. De allá, de toda esa gente, hermano, se levantaron hombres que estaban en el sacerdocio, hombres que eran los hijos de Aarón, que tenían, hermanos, ese privilegio de ofrecer los sacrificios delante de Dios nuestro Señor, intercediendo por el pueblo. Pero esos hombres se desviaron, se fueron por otro rumbo, que llegado un momento, ellos, hermanos, en lugar de hacer un culto, un sacrificio agradable delante de Dios, dice la palabra que ofrecieron fuego extraño. Y aquello no era, hermanos, con un corazón limpio. Era con malicia, era con una mentalidad de pecado, era, hermanos, con una completa deformación, no era lo que Dios había dejado. Por eso, qué importante es conocer la Escritura en estos aspectos, hermanos, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. No fueron, hermanos, nomás para que aumentemos el conocimiento, sino que para una enseñanza, para que nosotros la atesoremos y también la practiquemos, la palabra de Dios nuestro Señor. Yo me estoy gozando en esta hora, mis hermanos. Gloria por su precioso nombre. Mire, si le damos vuelta allí a la hoja de nuestra Biblia, me quedan todavía como 10 escrituras, pero no voy a leer unas 2, hermanos, porque el tiempo corre muy veloz, nos alcanza con rapidez. Allí mismo en la segunda carta a Timoteo, si le da vuelta a su hoja, en el capítulo 3, los primeros 5 versículos, dice la letra: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, como dice su Biblia, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo dice en su versión? En la segunda característica dice: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y por si fuera poco, sigue la lista: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aparte, mire, por si fuera poco todo está listado, dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos y de ella, y a estos evítalos. Gloria a Dios. No hay, hermanos, no hay excusa. Aquí declara cuáles son las características de los hombres de los últimos días, de los postreros tiempos, los hombres apóstatas, los hombres que le dan la espalda a Dios nuestro Señor. Y quizá alguien pueda decir, hermanos, y con justa razón, y le creo, yo no tengo tantos defectos, yo no creo, hermanos, que todo esto se aplique a mi vida, pero con una sola cosa, hermanos, en la cual califiquemos, ya estamos culpados de juicio por todas las demás, hermanos. Así estaba menos establecido por medio de la ley. Si fallando, hermanos, a uno de los mandamientos, era culpado de juicio por todos los mandamientos. Entonces, hermanos, qué importante es que no se cumpla esta palabra en nosotros. Si ya está escrito, para nuestra enseñanza está escrito, mis hermanos, que no caigamos en ese engaño del diablo, que aún dice que teniendo apariencia de piedad. Realmente, hermanos, la apariencia de los hijos de Dios es bonita, mis hermanos. Somos una de las iglesias conservadoras, no tan solamente, hermanos, aquí a nivel ciudad, sino a nivel estado, a nivel nación. Hay muchos movimientos religiosos donde lo que menos les interesa, les importa, es la apariencia exterior. Pero, hermanos, el Señor trabaja de adentro para afuera. Es bonita la vestimenta de la mujer cristiana, la honestidad del varón, hermanos, pero más bonito es cuando en nuestra vida, en nuestro corazón, se manifiestan los dones del Espíritu Santo, que es agradable hablar con aquel hermano, que es una cosa, hermanos, muy deseable convivir con aquella hermana. Que lo que sale de nuestro corazón, hermanos, son iniciativas para bien, es para el gozar, para el disfrutar en la comunión que tenemos muy privilegiados los unos y los otros, hermanos. Que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, hermanos, que no sea una vida de apariencia, no sea, hay otro término más directo, una vida de doble moral. Término que se ha usado ya mucho más en los últimos tiempos, que de pronto, hermanos, estamos como con los dos pies adentro,
pero otro tiempo con los dos pies afuera, o mucho tiempo caminando con un pie adentro y también con otro pie afuera. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Mire, ya le entramos a esto, hermanos, ya no hay reversa. Vamos echándole ganas en el nombre del Señor. Sí se puede, hermanos, no con nuestras fuerzas, porque somos débiles, hermanos, porque somos faltos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con Él podemos vencer, llegar hasta el final de la carrera. Todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas es con un propósito, y aún la enseñanza, la motivación del día de hoy, hermanos, es para que no caigamos en semejante apostasía. Dios nuestro Señor, hermanos, nos capacita para que nosotros vivamos una vida santa, una vida consagrada, una vida, hermanos, contagiada, llena, saturada de la presencia de Dios nuestro Señor. No tiene que aprenderse toda la Biblia de pasta a pasta. Qué bueno fuera, hermanos. Yo tengo más de 60 años con esto, hermanos, y muy difícilmente me sé algunos versículos de memoria, pero lo importante es que lo que se sepa lo ponga por obra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y si alguien se sabe toda la Biblia de memoria, mis respetos, hermanos, gloria a Dios. Pero hay que hacerle la lucha, hermanos, de perdida. Un versículo diario, un versículo por semana, un versículo por mes. Viene la consagración y salimos todavía con el mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, pues sí, yo sé que sí, lo podemos en Él, ¿verdad? Pero ya apréndase otro. Denle vuelta a la página, gloria a Dios. Bendito el Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando, mis hermanos? Gloria a Dios. Una lectura más ahí en la carta del apóstol del apóstol Pedro a la Iglesia Universal. Ahí enseguidita, inmediatamente, hermanos, de Hebreos está Santiago, y luego siguen las cartas universales del apóstol Pedro. Dice a la letra la palabra de Dios nuestro Señor. Aquí estamos ya, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2:2. Cerráyelo ahí, márquelo, hermano. En su casa lo puede seguir estudiando esta palabra hermosa. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no poquitos, mire, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Hasta ahí nomás, hermanos, gloria a Dios. Ya vamos a concluir, pero esto es muy importante, hermanos, mencionarlo. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, de la misma forma que el apóstol Pablo, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo para plasmar en sus cartas estos consejos que eran de vital importancia. Repito, si eso fue hace 2000 años, hermanos, que no había la ciencia de la comunicación, estaba tan limitada, que no había los transportes que ahora disfrutamos de un momento a otro. Estamos en el mismo día, estamos de una punta del mundo hasta el otro extremo. Hermanos, eran cartas que se pasaban de mano en mano, de congregación en congregación, y que eran leídas en público para que la gente se edificara con los mensajes de la palabra de Dios nuestro Señor. Pues bien, el apóstol Pedro, hermanos, previene de lo que sucedería de la igual forma en los últimos tiempos. La palabra del Señor, hermanos, no se equivoca, porque dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y aquí es donde me detengo un momentito, hermanos. La apostasía, hermanos, se manifiesta de una forma fuerte. ¿En quiénes? En los débiles, de pronto por allí, en los que no tienen discernimiento, hermanos, y pronto empiezan a verse los frutos en la vida de aquella persona que cae en una apostasía. Y muchos se van, como sucede en todas las congregaciones, hermanos. No crea que nomás aquí. Muchos se van, unos son temporales. Mire, entre paréntesis, sí nomás, la parábola del sembrador, para que usted ubique más la situación de la iglesia. Ahí habla de 4 clases de semilla: la que cayó en el camino, la que cayó entre pedregales, la que cayó entre espinos, y la última que cayó en buena tierra. Somos buena tierra hasta ahorita, hermanos, amén, gracias a Dios. Pues bien, hermanos, la apostasía, la más peligrosa, es la que se queda dentro de la iglesia. Porque el que se fue ya se fue, y por allá se va y se bate en el pecado, o anda rodando de congregación en congregación y no haya su lugar, hermanos. Pero como quiera, le está haciendo la lucha.
muy permitido en cualquier persona que siga haciendo la lucha. Ojalá ya en un lugar se ubique o lo atiendan como se merece, hermanos, y que ahí persevere y lleve fruto a 30, 60 o 100. Gloria a Dios. Bien, pero el que se queda, hermanos, dentro de la iglesia, con herejías de perdición, con prácticas contrarias a la sana doctrina, motivado muchas veces únicamente por el morbo, por la malicia, por espíritus contrarios a la voluntad de Dios nuestro Señor, a saber, hermanos, el Espíritu del Señor, el cual debe de manifestarse en todos los hijos de Dios. Eso, hermano, es lo que nosotros debemos orar, que no caigamos en ese engaño del diablo, hermanos, que no caigamos en esa trampa, que vivamos nosotros, hermanos, siempre dependiendo de Dios nuestro Señor, que lejos de juzgar, lejos de condenar, intercedamos los unos por los otros, que nosotros, hermanos, nos pongamos en la brecha por la familia, pero también por la iglesia. Señor, ten misericordia de los míos, pero también del resto del pueblo. Y si eso hace uno, si eso lo hace otro, hermano, ¿usted cree que el Señor está sordo? Él no está sordo ni mucho menos ciego, mis hermanos. Él está allí, hermanos, pendiente de la necesidad de su pueblo. Lo hemos repetido infinidad de veces. Los oídos del Señor están atentos a sus oraciones. Hermanos, ¿por qué? Porque ese es el Dios que nos ha amado hasta el tiempo, hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Voy a invitar que vaya pasando el grupo de alabanza. Habría más que agregar al respecto, hermanos. La apostasía, hermanos, es una enfermedad progresiva que si no tenemos cuidado nos va contagiando a unos, a otros, aún hasta quedar a veces templos solos, congregaciones destruidas, aún hasta aquellos que nos predicaban en otro tiempo, hermanos, totalmente en una vida perdida. Y eso, hermanos, no estamos hablando de iglesias en el otro lado del mundo. Sucede aquí mismo, en la misma ciudad. Sucede entre gente que hemos conocido a través de nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros no somos superhombres para decir eso a mí no me va a afectar, eso a mí nunca me va a llegar. El diablo es astuto y viene y toca la puerta, y si la tenemos cerrada, va, se da una vuelta por ahí y regresa otra vez y sigue tocando la puerta. Dice, una de esas me la abren, y ahí es donde, hermanos, que siempre es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor, y usted y yo saldremos triunfantes hasta el final de la batalla, final de la carrera, en aquel día cuando se hable, hermanos, cuando se abran los libros y que se diga nuestro nombre, ahí podamos contestar presente, gloria a Dios, podamos hacernos presentes en la presencia de Dios nuestro Señor y unirnos con el ejército, mis hermanos, los miles de millones de creyentes a través de todos los siglos, que estaremos por la eternidad en la presencia del Señor. Bien, póngase en sus pies, hermanos. Mis más sinceros deseos es de que sigamos adelante, mis hermanos, que sigamos firmes y creyendo en las promesas del Señor Jesucristo, y que nunca por nada le demos la espalda al Señor. Gloria a Dios. Vamos así, hermanos, a pasar al altar mientras cantan una alabanza a nuestros hermanos jóvenes, y darle gracias a Dios por este día, mis hermanos, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por su palabra, y también, hermanos, por lo que resta del día. Que el Señor sé que bendiga todo lo que resta de este día. No sabemos todavía qué pueda pasar, pero sí sabemos que el Señor va a ser con un propósito para bien a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos, Señor, la gloria y la honra. Te pedimos perdón primeramente, Padre Santo, por todos nuestros errores, nuestras debilidades, aún aquellos pecados, Señor, pecados involuntarios, pecados de ignorancia, de toda clase, Señor, de pecados que ha venido a querer afectar nuestras vidas. Te pedimos perdón para que de ninguna forma nada de esto venga a impedir nuestras oraciones. Estamos delante de un Dios santo, de un Dios justo y verdadero, un Dios que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay un pueblo hermoso, Señor. Aquí hay un pueblo comprado por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo te ruego, Señor, que usted, Padre bendito, nos ayude a atesorar esta palabra dentro de nuestros corazones. Que sigamos, Señor, creyendo en tus promesas. Que no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos. Muchas gracias, Padre, por todos los que pueden llegar en este día a este lugar. Que tú nos aumentes la fe, nos ayudes, Señor Jesucristo, en todas nuestras necesidades. Guárdanos, Señor bendito, en el hueco de tu mano poderosa. Guárdanos, Señor, en tu camino santo. Reprende toda perturbación, toda confusión de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, desde luego, en tu nombre precioso.
Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. En tu presencia, Usted conoce su necesidad en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Ministra sus vidas, ministra sus corazones. No nos dejes, Padre, a diestra ni a siniestra. No nos desampares. Líbranos de todo mal. Que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, sean siempre gratos delante de ti, Señor Jesús. Oh, Padre, mi alma te alaba, te glorifica, maravilloso Dios. En ti confiamos, mi Cristo. Y tú dices por tu palabra que los que en ti confían no serán avergonzados. Muchas gracias, mi Cristo bendito para siempre. Gracias, maravilloso Dios. Mi alma te alaba, mi alma te